Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Coloquio Astrológico Podcast. Hoy es 30 de diciembre 2020 Anno Domini y son las 12 horas 5 minutos hora de San Juan de Puerto Rico y estamos en la hora astrológica del sol y este es el episodio número 16 de Coloquio Astrológico Podcast. Junto a mí me acompaña mi colega, el señor Albert Mateu, directamente desde España. ¿Cómo está, Albert? Pues fenomenal, aquí encantado de volvernos a reunir, ¿no? Ya notábamos, o al menos yo personalmente ya notaba falta de esta reunión que solemos tener habitualmente. Sí, sí, sí. Y nada, pues vamos a hablar hoy acerca de un tema que me has propuesto que me parece fascinante. Un tema que probablemente lleva más de 2000 años en el tapete en términos de asuntos astrológicos. Y antes de tocar ese tema, pues de dicho modo tengo que decir que es un placer tenerlo de nuevo a usted, el colaborador número 1 del podcast. Y pues este año pues ha sido anómalo, ha sido extraño. Y sin duda alguna, pues esperemos que ahora en este 2021 que está por comenzar, pues sea diferente, aunque probablemente no va a ser tan diferente al 2020, pero esperemos que sea un poco diferente en términos de, pues de todo el desenvolvimiento que pueda traer y de todas las cosas nuevas que puedan haber en términos de nuestras colaboraciones astrológicas. Y ese tema, tomando la nota que usted mencionó, el cual vamos a tocar hoy es el tema de la dicotomía del zodiaco tropical y del zodiaco sideral, ¿verdad? O siderio. Es muy curioso porque muchas personas que vienen de afuera del mundo de la astrología muchas veces desconocen el hecho de que hay más de un zodiaco. Y muchas veces desconocen de que pues hay 3 zodiacos específicamente, ¿verdad? Que podemos describir en términos de sus aplicaciones tanto astronómicas como astrológicas. Pero sin duda alguna esta dicotomía de lo que es el zodiaco astronómico y el zodiaco, el zodiaco sideral y el zodiaco tropical ha creado mucho debate, ha creado mucha discordia, pero más allá de eso, desde el punto de vista pedagógico, yo creo que nunca se logra entender a cabalidad la profundidad del tema, porque por un lado, o se describe desde el punto de vista tropical plenamente, o se describe desde el punto de vista sideral plenamente, o se describe desde el punto de vista astronómico, científico, materialista, histórico, ateo, contemporáneo. Y desde esos 3 puntos de vista, pues siempre va a haber una especie de imparcialidad hacia pues el lugar desde donde uno lo está describiendo. Y esa es la razón por la cual hemos decidido pues extender esta discusión a 3 episodios porque probablemente vamos a estar mucho tiempo hablando de lo que es el zodiaco tropical, el zodiaco sideral y su aplicación dentro de lo que es pues la astrología como la conocemos desde el punto de vista tradicional. Empecemos primero, como hemos empezado en otros episodios, describiendo lo que es la palabra zodiaco desde el punto de vista etimológico. Corrígeme si estoy mal, pero la palabra zodiaco sale de la palabra griega zoidón, ¿verdad? Y tengo entendido de que zoidón tiene 2 definiciones. Puedes representar animales o figuras humanas, pero, o seres humanos, mejor dicho, o puede representar figuras o imágenes. Pero a la misma vez la palabra zoidón también tengo entendido que puede entenderse como un diminutivo, o sea que podría entenderse también como animalitos o seres humanos pequeños o seres humanitos o quizás hasta como figuritas, imagencitas y ese tipo de cosas. O sea que vemos ahí como 2 definiciones que se pueden interpretar de 2 maneras diferentes. Y obviamente, pues esto aluda a la idea de lo que es el zodiaco, lo que es el cinturón del zodiaco, lo que es la eclíptica y cómo pues estos términos están intrínsecamente ligados y cómo pues el hombre antiguo, ¿verdad? El astrónomo, el artista antiguo, pues veía estas figuritas, estas figuras, estos seres humanos o estos seres vivos o estos animales en el cielo. Albert, para comenzar, ¿qué podemos hablar respecto a lo que es el zodiaco, lo que es la eclíptica y lo que es, pues, esta raíz etimológica de lo que el término significa?
Pues, hombre, hay como las definiciones que has mencionado, pues son las que describe Robert Smith en el primer texto del Proyecto Insight, cuando habla de Pablo Alejandrino, ¿no? O sea, está hablando del Zoidón, está hablando de la dicotomía que se da pues, en inglés, ¿no? Acerca de figura, ¿de acuerdo? Y no es exactamente como dice, no es exactamente como dice, no es exactamente como dice Robert Smith. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando de imagen, estamos hablando de alguna forma, manifestación. Entonces, cuando estamos hablando de zoidón, estamos hablando de la manifestación de la vida, o sea, la manera en que la vida se manifiesta. Entonces, detrás de esa noción de manifestación es donde Robert Smith pues, establece esa apostilla a lo que es la imagen, ¿no? O sea, si nosotros entendemos el zoidón como el campo a través del cual se establecen las condiciones previas para la manifestación de lo que son las fuerzas planetarias asociadas a las estrellas de Ares o a las estrellas de Afrodita, a las estrellas de Cronos, a las estrellas de Zeus, si nosotros entendemos que ese es el punto virtual a través del cual se manifiestan, de acuerdo, pues un número determinado de virtudes, unas características relacionadas con las virtudes zodiacales, de acuerdo, pues entendemos a cabalidad lo que significa zoidón, ¿no? Hay que decir que zoidón es solamente una parte de la construcción de la palabra, que es zoidón, o zoidón diakos, ¿no? O sea, es la rueda de los signos. Ok, Como claro. la rueda, también la interpretación signo no sería demasiado idónea, ¿no? Claro, O que sea, en el sentido, de ahí sale la idea de que zodiaco es rueda de animales, claro, porque alude a la idea eclíptico circular de lo que sería pues el cinturón del zodiaco en la eclíptica. Y antes de que continúe, disculpe, Albert, quiero recalcar que para aquellos que no sepan, Robert Schmidt fue un astrólogo tradicionalista americano, parte de Project Hindsight, parte de los tres Roberts, que fueron instrumentales en lo que es este reciente pues renacimiento de lo que es la traducción de textos astrológicos dentro de lo que es la tradición astrológica pues contemporánea. a mí me gustaría hacer, bueno, pues romper una doriforia, romper una lanza, de acuerdo, en favor de lo que fueron ellos y el esfuerzo que realizaron, ¿no? Y hay que comentarlo cuando estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones etimológicas. Yo procedo de la universidad, estudié con grandes estudiosos de la filología clásica, ¿no? Como Fernando Rodríguez Sagrados y García Vaca, otros, ¿no? O sea, fueron mis referencias a la universidad. De acuerdo, y ese siempre fue un canal en el que había pues mucha controversia, ¿no? O sea, cuesta bastante hacer una traducción, un paralelismo. Hay que decir que Robert Hahn, Robert Soler, Robert Smith, de acuerdo, no eran filólogos, eran Correcto, correcto, astrólogos. Entonces su trabajo fue aprender precisamente, que correcto. es un proceso que concretamente cuando estamos hablando de lenguas, pues que son lenguas muertas, que llevan pues una historia detrás muy importante. O sea, el griego fue lingua franca, ¿de acuerdo? En los tiempos antiguos. Fue como el inglés, por decirlo de alguna manera, en los tiempos modernos. No se consideraba un hombre eh, alfabetizado si, por ejemplo, en toda la zona del Mediterráneo pues no hablaba griego, ¿no? Y eso fue pues prácticamente hasta los tiempos bizantinos, ¿no? Entonces hay que entender que muchos de los, por decirlo de alguna manera, muchos de los abismos que necesitamos cubrir para comprender muchas de las connotaciones que tiene la transmisión, sobre todo en el ámbito de la astrología helenística, nacen del hecho de que en aquel tiempo la mayor parte de las connotaciones que había detrás de las palabras pues formaban parte de la comunicación común, o sea, de la comunidad, y por lo tanto no hacía falta hacer demasiado hincapié, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de Zoidón, pues es un caso claro. O sea, ahí estamos hablando de que todo el mundo entendía a lo que nos referíamos cuando hablábamos de Zoidón, ¿no? También ha habido a lo largo de la historia de la etimología de los términos en griego, pues sobre todo en lo que se corresponde a la mitografía, una comprensión pues bastante irregular acerca de lo que son, por ejemplo, los mitos, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos observando la rueda de los animales, la imagen, de acuerdo del Zoidón, hay que tener en cuenta que los dibujos de las constelaciones fueron mutando, cambiando a lo largo de las edades. Y eso es debido a que las estrellas eran como el sistema a través del cual
los eventos, las situaciones que se vivían en el marco de esas comunidades, pues quedaban reflejadas, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, el cielo era como una especie de libro en donde a través de las posiciones de los astros y de los lugares que ocuparon los planetas en un momento determinado cuando ocurrieron hechos memorables, pues se fueron definiendo los escenarios en los cuales pues habían dado esas conflagraciones entre los astros y de alguna manera los nombres pues tienen relación con esos acontecimientos. Y por decirlo de alguna manera, pues existe una incomprensión, que es una incomprensión muy típica de nuestra civilización y que arranca desde tiempos muy pretéritos, que conlleva pues el no entender que cuando nosotros estamos viendo el hecho horoscópico, el hecho astrológico, no es que de la mitología surja la astrología o la comprensión del cielo, la observación del cielo, sino que de la observación del cielo surge la mitología, cuando a través de las historias la gente recupera el legado de los antiguos y los acontecimientos que señalaron los momentos decisivos de la historia del colectivo al que se refería, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la visión de los cielos pues genera la mitología. No es que la mitología genere astrología, sino que la astrología genera mitología hasta cierto punto. Entonces, cuando nosotros estamos viendo pues, las figuras en el cielo, lo que estamos observando es básicamente una enciclopedia de los tiempos antiguos. Claro. Cuando nosotros asociamos imágenes a cada una de las configuraciones, de todas estrellas, de las llamadas estrellas fijas, pues estamos viendo precisamente pues un poco como el reservorio, la escritura, los caracteres, ¿de acuerdo?, que definen pues los anales de la memoria de aquellos pueblos antiguos. Es por eso que los signos son semeion, ¿sí?, y los signos son también zoidión, ¿no?, o zoidía, mejor dicho, en plural es zoidía. Entonces, cuando nosotros estamos viendo zoidía, estamos viendo imágenes que evocan hechos de la vida. Entonces, zoon significa en griego vida, y por lo tanto nosotros lo que estamos viendo son los hechos de la vida representados en esas figuras, que son las que observamos cuando a ojo desnudo intentamos ubicar pues, las estrellas errantes en la eclíptica. Entonces, Albert, usted se está refiriendo básicamente a lo que sería pues el libro vivo de Dios, ¿verdad? Que sería más o menos cómo el hombre entiende las estrellas y cómo esa interacción crea pues mitología, como estaba diciendo. Dijo una palabra en griego que me gustaría que describiera. Mencionó soidón y mencionó una anterior que era Semeion. Semeia. ¿Qué significa? Semeion significa precisamente sema. Bueno, hay que una diferencia muy interesante entre sema y soma, ¿no? O sea, la palabra como prisión, ¿no? La palabra denotativa y es que está vinculada también al hecho del cuerpo, ¿no? O sea, soma es cuerpo y sema es el engrama del cuerpo. De alguna manera tiene que ver con el signo. Mientras que cuando hablamos de zoidón, estamos hablando de una dimensión que tiene más que ver pues, con la vida, tal y como la vida se manifiesta. Es como si nosotros viéramos en el cielo no solamente las figuras de los astros, de los astros, sino también la crónica, y la palabra crónica también tiene una evocación muy potente. Cronos, ¿De acuerdo? Tiene que la crónica de los acontecimientos antiguos. Entonces, la disposición de los diferentes astros, mejor dicho, de las diferentes estrellas, evocando determinadas imágenes, no es una disposición arbitraria. Es una disposición que se corresponde de acuerdo con un profundo sentido a través del cual existen principios de decodificación y de comprensión de lo que está ocurriendo allí. Entonces, también hay que tener en cuenta que desde el punto de vista griego la palabra zodíaco tiene unas connotaciones que espero que desarrollemos a lo largo de nuestra charla, que son, creo yo, muy, muy reveladoras. ¿Por ejemplo? Hombre, por ejemplo, el hecho de que cuando, por ejemplo, Pablo Alejandrino, ya que lo has mencionado, más que nada estaba ahí como presente, ¿no? Pues Pablo Alejandrino no se refiere a que los planetas están en los signos, sino que están sobre los signos. Es decir, que de alguna manera lo que se indica es que es una característica que responde al influjo del planeta a través de lo que es el orbe sublunar, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, los planetas discurren sobre el signo, no en el signo.
¿Mm? claro. Y ese detalle es importante. Es como si viéramos detrás del planeta pues la punta de un estilete actuando sobre el templado, ¿no? Es Claro, con la palabra él está aludiendo básicamente a lo que sería pues la cosmovisión aristotélica geocentrista de que las esferas celestes, pues la última sería las estrellas fijas, donde estaría pues el zodiaco, más o menos. A eso es lo que él se refiere, de cómo los planetas están antes de esa esfera, ¿verdad? Que sería la octava, ¿no? En realidad, si nosotros miramos el sistema tolemaico, encontramos la esfera del trono zodiacal, como decían los árabes, de acuerdo, el zodiaco sería la octava esfera, y luego tendríamos la esfera de las estrellas fijas, y luego finalmente tendríamos la décima esfera, motor inmóvil, que se correspondería con el orbe directo, el Rift, ¿de acuerdo? El orbe directo, que es el movimiento, es el que describe el movimiento, ¿de acuerdo? Que nosotros percibimos cuando vemos cómo el cielo, el firmamento, ¿de acuerdo? Gira en el sentido opuesto a las agujas del reloj, ¿no? O sea, cuando vemos las estrellas fijas moviéndose, cuando vemos el firmamento moverse, ¿sí? Que es evidentemente una percepción puramente perspectivista, ¿sí? Que no es el firmamento el que se mueve, sino que nosotros somos los que nos estamos moviendo. Cuando nosotros estamos observando eso, estamos viendo el movimiento del décimo orbe, ¿no? Son 10 orbes. Pero desde el punto de vista de los griegos, y eso es hasta cierto punto un factor pues, misterioso, se colocan los orbes de las diferentes estrellas sobre el templado, donde se inscriben los caracteres del movimiento de las estrellas de cada uno de los dioses. Hay que tener en cuenta un factor muy importante. Desde el punto de vista de los antiguos, las estrellas no son los dioses, porque nosotros estamos observando la huella de los dioses, es decir, estamos observando, por decirlo de alguna manera, la copia, la apariencia o la manifestación tal y como se percibe desde el orbe sublunar de lo que son pues, atributos, de acuerdo, que son divinos y que por lo tanto son inefables, ¿no? ¿Serían como las emanaciones del neoplatonismo o no? ¿O es otra cosa? Serían más bien como los elementos a través de la misma manera que nosotros sabemos que las horas son una cosa y sin embargo la manecilla que las marca otra completamente Ya, diferente. entiendo. Pues evidentemente todo lo que tiene que ver con la manecilla corta, pues para nosotros tiene que ver con las horas y la manecilla larga tiene que ver con los minutos, ¿vale? Pues entonces nosotros decimos la manecilla de las horas y la manecilla de los minutos, pues ellos decían la estrella de Cronos o la estrella de Zeus o la estrella Saturno, de... Júpiter. Quiere decirse que los daimones celestiales tienen unas características que son inefables, y tenemos su manifestación tal y como la percibimos filtrada por la condición del orbe de la luna, que es quien nos acoge, ¿no? Entonces, nosotros no vemos a los dioses, nosotros vemos el ingenio, ¿de acuerdo? O la máquina, de la máquina celeste, ¿no? Claro. Quiero aludir, usted mencionó que Pablo de Alejandría aludía a la idea de que los orbes o los planetas, mejor dicho, estaban encima del zodiaco. ¿Cuál era la importancia de ese señalamiento entonces? Pues la importancia de ese señalamiento pues, tiene mucho que ver con que la luz se filtra a través del medio sublunar y que es la acción de la luz filtrada a través del medio sublunar lo que determina la influencia de los astros. Es decir, Claro. la influencia de los astros no es sobre nosotros, es indirecta. Es a través del medio, es a través del medio lunar, es a través del orbe sublunar, es a través de la susceptibilidad del orbe, o la sustancia lunar o sustancia vital lunar, de acuerdo a la que hace o la que transmite la acción de los planetas a los cuerpos inferiores, ¿no? A los entes naturales. Claro, claro. No Y son entes naturales. Cronos, Zeus, son entes, por decirlo de alguna manera, sobrenaturales. Son entes que están vinculados al orden de los universales. okay. Y hemos tocado ya hasta cierto punto pues la estructura del zodiaco desde un punto de vista clásico, tradicional, pero también es muy importante pues aludir a lo que es el zodiaco desde el punto de vista pues moderno, que sería pues desde el punto de vista heliocéntrico, de cómo la eclíptica, que para aquellos que no sepan, la eclíptica es básicamente el camino de los planetas, específicamente el del Sol más que nada, desde un punto de vista geocéntrico y cómo se mueven
los planetas y las luminarias a través de esa línea. El Sol se mantiene constante, aunque varía un poco de movimiento en la eclíptica, pero es diminuto. La Luna sube y baja en términos de latitud y los planetas pues varían en términos de latitud y longitud. Pero lo que me refiero es que la eclíptica es básicamente la carretera, ¿verdad? La eclíptica y el zodiaco son dos cosas diferentes que las personas tienen que tener en mente, ¿verdad? Lo que sucede es que si la eclíptica es la carretera, el zodiaco es el trasfondo donde está esa carretera. Digamos que pues la carretera es el autobahn, ¿verdad? Y el trasfondo es pues el trasfondo bávaro, no sé, el sur de Alemania, por ejemplo. ¿Algo más que le gustaría abonar en términos de estas definiciones básicas antes de proceder, Albert? La cinta zodiacal, pues es el máximo de longitud norte o de longitud, perdón, de latitud norte o latitud sur, lo que se denomina latitud zodiacal, que es lo máximo que pueden separarse los planetas de la latitud cero, que es el camino que transcurre, por el que transcurre el Sol. Usualmente una línea. yo me he dado cuenta que ese cálculo astronómico varía, porque algunas veces la gente dicen que son 9 grados para arriba y 9 grados para abajo, y hay otra gente que dice que son 8 grados para arriba y 8 grados para abajo, y como que no, como que ese cálculo varía un poco, sí. Todos los planetas tienen su máxima en límites diferentes, ¿vale? O sea, por ejemplo, Venus, que es quien tiene los límites más amplios, pues son prácticamente 9 grados, 8 grados y medio hacia arriba y creo que son 7,9 para abajo, ¿no? Y otros planetas pues se mueven más cercanos más cercanos a la eclíptica, por ejemplo, Mercurio, ¿no? Claro. Y para aquellos que entiendan pues las repercusiones astronómicas de lo que acabamos de decir, pues de ahí parte la idea de lo que son los nodos, ¿verdad? Y cómo todos los planetas tienen nodos, porque es su relación en relación a la eclíptica desde un punto de vista geocéntrico. Bueno, y tiene Ajá, repercusiones también muy fuertes, porque hay que tener en claro, cuenta que la claro. mayor parte de las cuestiones relativas a las dignidades no zodiacales, es decir, a lo que se denomina ese inmenso cajón desastre para nosotros, que son las dignidades accidentales, para ellos son consideraciones de índole puramente astronómica, con lo cual cuando estamos viendo la influencia recíproca de los planetas en un signo, pues necesitamos comprender pues, sus respectivas latitudes. Existe todo un orden de jerarquías establecidas en cuanto a los movimientos relativos de esos planetas en función de la estructura de su giro respecto al Sol y la manera en que gira el Sol alrededor nuestro de forma aparente, que hacen que que un planeta determinado prevalezca sobre otro en términos de dignidad accidental. Y eso es muy importante y, por desgracia, pues eso no lo domina. No lo dominamos porque no tenemos herramientas o no nos manejamos con herramientas que nos describan esas condiciones astronómicas. De hecho, los astrólogos tradicionales, los astrólogos que practicamos la tradición desde un punto, mejor dicho, los astrólogos que hacemos astrología astronómica, ¿de acuerdo? Pues tenemos que imaginárnoslo, tenemos que proyectarlo, algunas veces es un poco complicado. Claro. Y tengo entendido que también las cualidades de latitud desde el punto de vista de astrología tradicional aludían también a cuestiones de sexo. O sea, la idea de que la latitud al norte aludía a una cualidad más masculina, mientras que la latitud al sur tenía una cualidad más femenina y como consecuencia, pues ahí vemos no solamente la predominancia de lo que sería la polaridad masculina, sino también podemos empezar a entender las definiciones clásicas que vamos a obtener de los nodos. Yo estoy pensando más en la definición de Bonatti, de cómo pues el nodo norte pues aumenta, ¿verdad? Esa cualidad masculina y cómo el nodo sur disminuye y cómo se puede asociar a lo femenino. Eso en gran medida, Fernando, está olvidado, ¿no? Incluso en la Claro, época de Bonatti, ya Bonatti no lo utiliza, a pesar de que su obra principal es el Liber Astronomiae. Él paulatinamente ha ido diluyendo pues la comprensión sobre todo de lo que son las tres funciones, o sea, cuando aumenta un planeta en número, cuando aumenta un planeta en cálculo, cuando aumenta en luz, cuando es norteño, cuando es sureño, a pesar de que, por ejemplo, el norteño y el sureño también tienen mucha importancia, ¿no? en su exégesis de tal y cómo funcionan los planetas. Pero claro, ciertamente los norteños son las... de Galicia y los sureños son de Andalucía, ¿no? Ese fue un chiste. No, pero sí tiene su sentido, ¿no? De todas maneras, el símil sexual, es decir, el símil de cómo se produce la coyunda o la Ajá, cópula,
¿de acuerdo? Está también presente en la obra antigua y se pierden, por desgracia, muchas de esas evocaciones cuando olvidamos, cuando dejamos de comprender o dejamos de entender cómo funcionan esas relaciones recíprocas. Por ejemplo, la gran Disculpe, introducción, cuando sí, usted se refiere a cópula, ¿se está refiriendo al acto sexual, al coito, o se está sí, me refiriendo? estoy refiriendo a coito, me estoy Ah, que refiriendo a coito. es cómico porque eso cambia en tradiciones, porque en la tradición védica, y esto de aquí es donde sale la etimología de la palabra, de la posición de misionero. En la India, usualmente la mujer iba arriba y el hombre iba abajo. En cambio, en Occidente es al revés, que vemos cómo la tradición cambia en términos de esos, digamos, patrones humanos de copulación, ¿verdad? Sí, bueno, y hay varios factores que tienen que ver con, con a lo mejor Con la luna. interludios psicalípticos, ¿Y cómo se sientan las cosas? son interludios psicalípticos, algunas veces tienen pues un sentido bastante escatológico, por decirlo de alguna Claro, manera, cuando claro. nos referimos a las relaciones entre los planetas, sobre todo cuando los planetas se encuentran en el mismo signo. Pero bueno, no hay que olvidar que tenemos bien claro, o debemos de tener bien claro, que para ellos las relaciones de dominio, sobre todo los planetas en relación los unos con los otros, pues tienen que ver precisamente con la disposición respecto de la eclíptica, y hay una amplia combinatoria que se nos escapa a los modernos, de acuerdo, de manera lastimosa, ¿no? Es que la riqueza que ellos son capaces de desarrollar a partir de su comprensión astronómica en cuanto a la exégesis de lo que están percibiendo en los cielos. Y digo exégesis por lo que estábamos hablando de Semellón, ¿no? O sea, porque lo que estamos viendo en el cielo son signos, ¿no? Esos signos hay que saberlos traducir para llevarlos al nivel del terreno. Pero bueno, se nos está escapando un poco la liebre por otros caminos, ¿no? Cierto, cierto. Mm, Yo quiero, antes de proceder, aludir a la idea de que el zodiaco es algo que ha estado con el hombre probablemente milenios y probablemente mucho antes de la, o sea, mucho antes desde la misma concepción de la astrología helenística como la conocemos, como la abuelita de las astrologías. O sea, tenemos que tener en mente que según la academia, o sea, la idea del zodiaco per se surge en la Caldea antigua, pero la idea es que las sociedades y las culturas humanas han estado viendo las estrellas a lo largo de los milenios. Y es algo que se ha mantenido con el hombre y que va a estar con él hasta el fin de los tiempos, si eso ocurre en algún momento, porque básicamente, como mencionemos al principio, es el libro vivo, es el libro vivo de Dios, o sea, es el libro de cómo nosotros entendemos a la divinidad, de cómo entendemos al trascender. Y claro, eso ha producido diferentes manifestaciones, no solamente dentro de lo que es el campo astrológico, también ha creado muchas cuestiones en términos esotéricos, o sea, por ejemplo, cómo los lenguajes se asocian a las estrellas. Podemos aquí resaltar la idea de las mansiones lunares y el alfabeto árabe, cómo también se pega al alfabeto hebreo, cómo algunos místicos hebreos utilizaban las estrellas para descifrar palabras, escribir palabras, decir ese tipo de cosas. O sea, el zodiaco es algo muy interesante porque a la misma vez el neófito y la persona que no está, pues, al tanto de la astrología y la persona normal en general, pues no se da cuenta de que el zodiaco únicamente aluda a esa banda de estrellas que está en la eclíptica, ¿verdad? En adición a eso hay un montón de otras estrellas que no tienen que ver nada con el zodiaco, ¿verdad? Porque las estrellas, o mejor dicho, los astros, ¿verdad? Que en este caso, pues estamos hablando de los planetas, no se mueven por ahí. O sea, es en esa carretera de la eclíptica, en esa carretera que tiene el trasfondo del zodiaco y cómo eso ha, pues, impactado al ser humano a través de los siglos, a tal punto de que está muy vigente hoy en día. Lo vemos en redes sociales, lo vemos en memes, lo vemos en series de anime, en Saint Seiya, en Los Caballeros del Zodiaco y así por el estilo. O sea, ¿qué podemos aludir más antes de proseguir en este tema en términos del poder del zodiaco, en términos de cómo crea mitología, cómo crea todo ese, pues, toda esa zapata mágica a través del cual el hombre va a construir tantas cosas de aquí en adelante? A ver, hay un factor, yo aquí quiero evocar una frase que tú empleas bastante a menudo en tus vídeos, que es la frase de que los signos son los aspectos inconscientes de Dios. Claro. Esa frase yo creo creo que es fundamental para entender lo que representan los signos, es como virtudes, ¿no? Entonces tenemos varios niveles, el nivel de poder, el nivel de la virtud y el nivel de la cualidad.
Cuando estamos hablando de los signos, estamos hablando de las virtudes. Mientras que cuando estamos hablando, por ejemplo, de los planetas en los signos, estamos hablando de cualidades, ¿no? Y mientras estamos hablando del poder, pues nos estamos refiriendo a la posición que ocupan los signos respecto de los puntos cardinales, ¿no? Respecto del medio cielo fundamentalmente y del ascendente. Con lo cual, yo creo que a pesar de que la palabra inconsciente no es una palabra propia del lenguaje tradicional, Tradicional. de todas maneras, ese factor que alude al modo, ¿sí? Y hay que entender también el modo como un factor decisivo a la hora de hacer la exégesis de lo que son los signos dentro del orden del zodiaco, porque en el ámbito de la astrología tradicional los signos tienen como factor definitorio la condición de modalidad. Es decir, es más importante en la exégesis, más que las cualidades primarias, la comprensión de las diferentes modalidades de los signos, ¿no? Y hay que entender que las modalidades son ritmo y el ritmo es movimiento. Cuando nosotros estamos viendo el zodiaco, hay una cosa que en la astrología moderna a mí me cubre de rubor, una especie de rubor mezclado entre risa y vergüenza ajena, cuando se habla, por ejemplo, del zodiaco en reposo. Cuando se dice, por ejemplo, el zodiaco en reposo es poner pues, el zodiaco, pues, la casa 1, Aries, Tauro, Géminis, así sucesivamente. Se dice zodiaco en reposo porque parece ser que hay una analogía entre el primer lugar, Marte y Aries, ¿no? Claro. Y dicen zodiaco, y se refieren a ello como zodiaco en reposo. Y zodiaco en reposo es como decir fuego frío. O sea, como decir agua, no sé, agua seca. Positivo O sea, asintomático. eso, positivo asintomático. Sí, dilo bien fuerte a ver si te va a desmonetizar. Bueno, pues es lo que estamos diciendo. O sea, el zodíaco es movimiento, o sea, el zodíaco es vida. O sea, es que eso se le escapa, por ejemplo, a Robert Smith en la traducción del texto de Pablo Alejandrino. Tiene que hacer una nota a pie de página y tiene que dedicarle un par de páginas a entenderlo porque está utilizando el inglés. Pero nosotros que traducimos una lengua pues que está entroncada con las lenguas de aquellos tiempos y no fue en aquellos tiempos el inglés era una lengua bárbara, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros es mucho más simple. Cuando nosotros entendemos el zodíaco, estamos entendiendo la dinámica, estamos entendiendo que el zodíaco es una secuencia dinámica. Es una secuencia dinámica y por lo tanto es una secuencia que tiene su propia cinética, es decir, que tiene su propio movimiento. El zodíaco está en movimiento. Hay que entender que es un movimiento que nosotros observamos prendido de la esfera de los cielos y es un movimiento que uno de los factores más importantes que en el proceso de desarrollo de la astrología horoscópica es cuando los antiguos descubren que los signos no se mueven al unísono del firmamento. O sea, cuando descubren la precesión de los equinoccios y descubren que los signos no siempre ocupan el mismo ámbito, las mismas figuras, ¿no? Entonces eso crea una crisis alrededor del siglo Claro. III, siglo IV después de Cristo, en el que se van a divorciar pues, es la secuencia de lo que aparece en el cielo, es decir, la memoria de ese pueblo, la manera en que los pueblos hablan la mitología o la mitología de sus propias tradiciones y la manera en la que el cielo se emancipa de esa historia y tienen que abandonar la matriz de sus recuerdos, la matriz de su memoria colectiva, porque resulta que los equinoccios están divorciando de la historia de su pueblo. Claro. Es como si dijéramos una especie de proceso ¿cómo lo diríamos? Un proceso esquizofrénico, Ah, ¿de acuerdo? En el que parece ser que los cielos pues empiezan a dinamitar, ¿de acuerdo? La secuencia de la memoria histórica de esos pueblos, ¿no? Espero que podamos hablar de ello sí. porque es un No, no. tema, yo creo que es un tema fascinante. No, y estamos ya empezando a hablar de él porque, y retomando lo que está mencionando en términos de lo que son los signos como aspectos inconscientes y anexándole la idea de los planetas como los aspectos conscientes de que los signos van a depender mucho de los planetas y viceversa, porque en el sentido de que los signos son el aspecto consciente, imaginémonos que son cosas que no tienen conciencia, o sea, imaginémonos como pues este espacio, ¿verdad? Donde yo estoy, en mi apartamento, el reino mineral más que nada, el reino vegetal lo podríamos añadir también, aunque van a haber personas, tú sabes, personas
adeptas a la metafísica que van a decir de que los minerales y las plantas tienen conciencia, pero desde un punto de vista de economía, o sea, de sencillez, pues vamos a aludir a que pues a eso es lo que nos estamos refiriendo a modo de metáfora por los aspectos inconscientes en relación a los signos, también aludiendo quizás a la idea de que los signos son más pasivos mientras que los planetas son más activos y cómo hay una relación intrínseca entre ambos, ¿verdad? A modo de metáfora, nuevamente. Pero sin duda alguna, esa crisis a la cual usted alude probablemente la tenemos hasta hoy en día con este debate en relación a lo que es el zodiaco tropical, el zodiaco sideral y el zodiaco astronómico, ¿verdad? Porque yo creo que un problema muy grande en este debate, Albert, es que las personas no empiezan desde donde tienen que empezar. Como es el fenómeno de la astrología moderna, ¿verdad? De cómo las personas empiezan a hacer astrología enfatizándose en cartas natales en vez de empezar por astrología horaria, como se hacía tradicionalmente, como personas pues quieren brincar a paso 10 sin estar en paso 1, pero lo más importante es tener los conceptos bien claros antes de comenzar. Y ese concepto es que hay 3 tipos de zodiaco: el zodiaco astronómico, el zodiaco sideral y el zodiaco tropical. Y solamente se puede hacer astrología, según tenemos entendido, con zodiaco tropical y zodiaco sideral. Con el zodiaco astronómico no se puede hacer astrología. Por varias razones que vamos a ir discutiendo a lo largo de esta charla. Pero ya empezamos a tocar este tema y antes de comenzar es muy importante, ya dado esta pequeña introducción que acabamos de hacer, es muy importante plantear lo siguiente, ¿verdad? Hay que hacer una diferenciación obviamente entre lo que es el zodiaco tropical y el zodiaco sideral, que lo vamos a explicar a lo largo de esta charla, pero a la misma vez, y esto es muy importante para ustedes, los escuchas, iba a decir radio escucha o los pod escuchas, las personas que nos están viendo en YouTube y en las diferentes plataformas de podcast, que hay que hacer una clara diferenciación entre lo que son signos y lo que son constelaciones. Son 2 cosas, no quiero decir completamente, pero son 2 cosas muy diferentes. Muy diferentes y tenemos que tener muy claros esa diferencia, porque los signos, y por el signos me estoy refiriendo a los signos zodiacales, son áreas imaginarias, ¿verdad? Mientras que las constelaciones son fenómenos concretos, ¿verdad? Y hasta cierto punto pues también son imaginarias en términos de las divisiones que le aludimos a ellas en la eclíptica, ¿verdad? En el zodiaco per se, zodiaco astronómico en este caso. Pero son fenómenos concretos porque sabemos desde el punto de vista moderno que son fenómenos astrofísicos allá afuera en el espacio sideral. Claro, desde el punto de vista tradicional, pues eran fenómenos también, pero la luz de las estrellas antiguamente, pues se creía que emanaba del mismo sol, ¿verdad? Ahí tenemos una diferenciación desde el punto de vista tradicional y el punto de vista moderno, pero hay que hacer esa clara diferenciación de aquí en adelante de que los signos son hasta cierto punto, pues, áreas imaginarias o por lo menos segmentos que tienen más relevancia o parten más de una interpretación humana puramente, mientras que las constelaciones son grupos de estrellas, grupos de fenómenos concretos, ¿verdad? Y esa definición es muy clara para comenzar a hablar respecto a lo que va a ser la definición del zodiaco tropical y el zodiaco siderio y el zodiaco astronómico. Así que, Albert, dicho eso, y puedo abonar a lo que acabo de mencionar en confianza, y usted me corregirá si piensa que dije algo mal, ¿cómo podemos definir el zodiaco tropical y el zodiaco astronómico introductoriamente desde un punto de vista astronómico lo más sencillamente posible? A ver, en primer lugar, un detalle importante. O sea, ok, aquí vamos. Y ese punto es, yo creo que crucial. Yo sé que seguro que nos están escuchando gente con la que ya he discutido esta cuestión, ¿sí? Y espero que no se lo tomen a mal con lo que pueda con lo que pueda decir, ¿no? O sea, los signos son nomos, mientras que lo que nosotros observamos en el cielo es acción, por lo tanto es logos, ¿no? Con lo cual el sentido está en las estrellas, mientras que la transmisión del sentido o la manera en que el sentido se articula o lo articulamos a través de una determinada convención es el nomos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de signos, estamos hablando precisamente del lado nómico, o sea, la manera en que nosotros medimos lo que percibimos a través de los sentidos. Hay que tener en cuenta que cada uno de los signos
el cinturón eclíptico, es decir, dividen el zodiaco en 12 segmentos iguales, ¿no? Los 12 segmentos iguales se corresponden con los diferentes meses, es decir, se corresponden con las diferentes fases en cada una de las estaciones. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de signos, estamos hablando de un fenómeno estacional que tiene que ver precisamente con la repercusión que tiene, ¿de acuerdo? La acción de la luz solar o de la luz de los astros, ¿de acuerdo? Sobre el medio receptivo que es el orbe sublunar. Con lo cual es un hecho astronómico. Es decir, la división de los signos es un hecho astronómico. Eso es lo irónico, ¿verdad? De cómo usted está hablando del nomos y del logos. O sea, usted está hablando de cómo las constelaciones son el logos y los signos son el nomos, pero cómo la astronomía le da prioridad al logos en términos de lo que es el zodiaco astronómico y cómo la astrología le da validez al nomos. O sea, que aquí tenemos un juego de palabras muy interesante dada la manifestación real. Tenemos claro. un juego de palabras y hay que entender que cuando nosotros estamos viendo las estrellas en el cielo, estamos viendo el ámbito en el cual tiene lugar el principio detonante que luego en el ámbito sublunar determina el proceso de la vida. Pero el proceso de la vida depende de manera necesaria de la división, es decir, del modo en que, y ese es otro factor que yo quería también apuntar. O sea, cuando nosotros estamos viendo lo que ocurre por encima del orbe sublunar, estamos hablando de determinación. Es decir, las relaciones de los astros entre sí son puramente determinadas, están puramente determinadas. Y sin embargo, cuando eso lo transmitimos al ámbito del orbe sublunar, esa determinación se convierte en necesidad. Entonces, tenemos el ámbito de la determinación y tenemos el ámbito de la necesidad. El ámbito de la necesidad se da cuando nosotros, por decirlo de alguna manera, llevamos al nivel de lo terrenal lo que ocurre en el cielo. Es decir, cuando de alguna manera atamos lo que ocurre en el cielo a los puntos cardinales en la Tierra. Quiere decirse, la posición de los ángulos en la Tierra hacen necesario lo que en el cielo es determinado. Ya. Y entonces la relación entre esos dos puntos, la charnela o la bisagra que une esos dos puntos a través del medio cielo y a través del ascendente, es lo que determina la necesidad de establecer un zodiaco. Ya. Ya. Albert, vamos a definir ya de paso qué es el zodiaco astronómico, el zodiaco tropical y el zodiaco sideral. Si quieres lo puedo hacer yo. O sea, básicamente hay tres zodiacos, ¿verdad? Está el que no se usa para astrología, es el zodiaco astronómico, que básicamente alude a lo que son las constelaciones en la eclíptica, es decir, al trasfondo estelar que pues habita en esa carretera de los planetas que hablamos, ¿verdad? Usualmente dentro de lo que se concibe hoy en día con todo el conocimiento astronómico moderno, estamos hablando de alrededor de 13 constelaciones, ¿verdad? Ahí entra la tal famosa constelación de Fioko, que cada cierto tiempo vamos a ver un artículo en las noticias hablando de cómo los signos cambian, pero básicamente estamos hablando de las constelaciones. Claro, es muy curioso notar de que a lo largo de la historia, estas constelaciones, o sea, estamos hablando de puntos de estrellas que están en sitios aleatorios y como consecuencia las interpretaciones de estas estrellas va a depender de la cultura, que las vea, el periodo histórico y ese tipo de cosas, pero tengan en mente de que pues estas estrellas se empezaron a catalogar a partir de lo que es Ptolomeo de Alejandría, ¿verdad? En el siglo II después de Cristo y su obra, pues, el Almagesto, ¿verdad? Y hasta cierto punto, pues, también ahí metemos el Tetrabiblos, pero la idea es que básicamente el zodiaco astronómico alude a lo que son las constelaciones astronómicas asimétricas de fenómenos concretos, ¿verdad? De estas estrellas que están con plasma explotando y reduciéndose y tenemos gigantes rojos y tenemos enanos blancos es un término racista, o estrellas enanas blancas, o sea, white dwarfs, como le dicen en inglés, y básicamente ese es el zodiaco astronómico, ¿verdad? Estamos hablando de segmentos asimétricos de fenómenos concretos. Y con eso no se puede hacer astrología. Y usted dirá, ¿por qué no se puede hacer astrología? No se puede hacer astrología porque a partir del siglo V antes de Cristo, los caldeos predeterminaron de que el zodiaco tenía que ser con 12 áreas simétricas de 30 grados cada uno.
creando pues, un círculo de 360 grados. Y eso nada más alude a lo que es el zodiaco tropical y el zodiaco sideral, ¿verdad? Que son básicamente representaciones idealizadas de estas 12 áreas simétricas que sí parten de estas constelaciones que están en la eclíptica, pero que son más áreas imaginarias que cualquier otra cosa porque las constelaciones nunca fueron simétricas. Y esto es astronomía básica. Usted va a ver que, pues, Escorpio, el cantito de Escorpio que entra en la eclíptica es bien chiquito, Virgo es bien grande, Piscis es bien grande, Cáncer es un poco más reducido y así por el estilo. Y el zodiaco tropical y el zodiaco siderio básicamente son lo mismo si uno se pone a pensar. O sea, lo único que cambia es el punto de partida de donde se cuenta, ¿verdad? Eso es lo único que cambia si uno se pone a pensar seriamente, ¿verdad? Y esto es algo que vamos a tocar en las subsiguientes charlas, ¿verdad? Porque la idea es que el zodiaco sideral básicamente es una representación imaginada de 12 segmentos simétricos de influencia astrológica que se empiezan a contar de un punto predeterminado. Y ese punto predeterminado usualmente es una estrella o usualmente es algún fenómeno astronómico, ¿verdad? Y de ahí empiezan a contar las 12 áreas simétricas que, pues, idealmente cuando se solapan con las constelaciones, más o menos cuadran, ¿verdad? Y hay que recalcar ese más o menos porque no van a cuadrar perfectamente porque ya estamos hablando de que las constelaciones son asimétricas y los signos son simétricos. En cambio, el zodiaco tropical o el zodiaco trópico es exactamente lo mismo. La diferencia es que el punto de partida cambia. Es decir, el zodiaco tropical es un zodiaco de 12 áreas simétricas de influencia astrológica que empieza a contarse desde el tal famoso punto Aries, que es ese punto donde ocurre el equinoccio vernal boreal, para ser específico, ¿verdad? Porque el equinoccio vernal boreal es el equinoccio de otoño austral, ¿verdad? Hay que tener en mente esas diferenciaciones en términos de los hemisferios que los antiguos pues no tenían porque pues no había nada al sur Sí, sí. del Ecuador. O sea, lo tenían en mente, pero realmente la civilización, y usted ve el desarrollo de la astrología, siempre es al norte del Ecuador. Y la única excepción, a mi entender, pues sería pues, el subcontinente hindú y el sur de la India. Pero el punto que quiero hacer aquí es que el zodiaco tropical y el zodiaco siderio es más o menos lo mismo. La diferencia es que el zodiaco tropical comienza con el punto Aries, que como muchos de ustedes sabrán, va a cambiar en relación al trasfondo sideral 1 grado más o menos cada 72 años. Y ahí es que vemos la crisis a la cual Albert aludió hace poco, de esa crisis de cómo las constelaciones y cómo los signos se van separando cada vez más y más y más y más, y cada vez se van diferenciando en relación al nomos y al logos, ¿verdad? Y aquí es que hay que tener muy claro que los signos y las constelaciones son dos cosas diferentes. Así que cada vez que usted vea a alguien con un tatuaje de una constelación de Géminis o de Virgo, o sea, no sea un aguafiesta, pero tenga en mente de que está hablando de una situación, de una área asimétrica, de un fenómeno concreto, que son correspondientes pues al zodiaco astronómico, con el cual no se hace astrología, se hace astronomía, la cual es una ciencia que va cambiando y que tengo entendido que hoy las organizaciones astronómicas mundiales tienen alrededor de 88 constelaciones oficiales, si no me equivoco. Pero lo que alude a astrología son estas áreas simétricas de influencia astrológica que son pues imaginarias hasta cierto punto. Claro, tienen una realidad muy concreta cuando lo vemos desde el punto de vista del zodiaco tropical, que eso lo vamos a tocar más adelante en relación a cómo afectan las estaciones del año y todo eso, ¿verdad? Y como consecuencia pues la cultura y la misma sociedad humana, porque pues el sol es el proveedor de vida, ¿verdad? El sol le da energía a las plantas a los animales y las plantas nos dan comida y como consecuencia es una parte integral de lo que es la civilización y la cultura y la vida humana en la Tierra. Como consecuencia, pues va a tener un efecto muy concreto, pero son áreas imaginadas, ¿verdad? Y esto es muy importante, esto es algo que yo he tocado en mis videos, esto me imagino que es algo que Albert ha tocado en logos astrológicos, y esto es algo que tenemos que tener en mente. 3 zodiacos, diferenciar lo que son constelaciones de los signos. Y Albert, ¿quiere abonar algo a esa definición básica que acabo de dar? Pues bueno, es una definición hábil, es una definición que sirve y por lo tanto es adecuada. Ah, gracias. Pero
Es que Ah, sí, es una definición, lo entiendo como una definición adecuada, pero también hay que tener en cuenta otros factores. Cuando adelante. nosotros estamos hablando de fenómenos astronómicos, no nos estamos refiriendo únicamente a lo que ocurre en el cielo, más allá de la atmósfera de la Tierra. Claro, claro. Nos estamos refiriendo Claro, claro. a lo que ocurre Yo entiendo en lo que va a la decir. Sí, Tierra, sí, sí, sí. en la Tierra, en la Tierra, desde nuestro punto de vista. ¿No? Que estamos hablando de astronomía, de acuerdo a la astronomía aplicada, ¿no? Y cuando nosotros estamos viendo los momentos concretos a lo largo del año, en los que tenemos los equinoccios y en los que tenemos los solsticios, vemos que cada uno de ellos pues, define un cuadrante y ese cuadrante es exacto. Es decir, es un cuadrante que se corresponde en cuanto a la longitud en el discurrir de la eclíptica exactamente en 90 grados cada cuadrante. Y ese hecho se corresponde con algo muy concreto que experimentamos y que observamos pues, en esas fases. O sea, por ejemplo, en el solsticio de invierno, que el Sol se encuentra pues, muy cerca del horizonte, más cerca del horizonte que en cualquier otro momento, que cuando nosotros estamos viendo el solsticio de verano, estamos viendo al Sol lo más lejos posible, o sea, lo más cerca del cenit posible, y que cuando nosotros miramos al solsticio de invierno, o perdón, al equinoccio de otoño o al equinoccio de primavera, lo de que sea boreal o sea austral, esa es otra historia completamente distinta, que abonaremos, supongo que explicaremos, ¿de acuerdo? Pero bajo esas circunstancias estamos hablando de fenómenos astronómicos y esa división es una división en 4 partes exactas, iguales. Y cuando nosotros estamos hablando del templado, es decir, estamos hablando de las 3 fases que tiene cada uno de esos 4 cuadrantes. Hay que decir que en la astrología helenística, los elementos, que son los principios que constituyen la base de la manifestación en el ámbito de la fisis, ¿vale? No estaban asociados originalmente a los signos, sino que estaban asociados originalmente a los cuadrantes. Bueno, tenemos el cuadrante primaveral, cálido y húmedo, el cuadrante veraniego, Veraniego. que es seco, ¿de acuerdo? Y cálido, el cuadrante otoñal, que se corresponde con lo frío y lo seco, y lo frío y lo húmedo, que se corresponde con el invierno, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros describimos los signos, estamos describiendo hechos astronómicos, porque el cero de Aries es el principio de la primavera. El principio de la primavera es un hecho astronómico, objetivo, evidente, que además define algo muy importante, que es el principio de la estación. Y todo lo que tiene que ver ya desde la antigüedad con los procesos vitales que se manifiestan en el ámbito de lo concreto, o sea, en el ámbito de lo tangible, lo que atañe a mi vida o lo que atañe a la vida del campo que cultivo o lo que atañe a la vida de los animales, ¿de acuerdo? Que crío en mi granja, ¿de acuerdo? Tiene que ver con el efecto del sol en el templado y por lo tanto con las estaciones. Y las estaciones están divididas en cuatro de manera exacta por hechos cronológicos que son precisamente los solsticios y los Equinoccios. equinoccios, es decir, las puertas del año y por lo tanto los giros, que de ahí viene la palabra trópico, de acuerdo a los giros del año. Los giros tropicales. De ahí proviene la palabra trópico y por eso hablamos de zodíaco tropical. Claro. Entonces, es un hecho astronómico. Y de hecho es el hecho astronómico a través del cual vemos la manifestación que realmente nos afecta. Porque esa afectación sobre nosotros, ¿de acuerdo? Es el único hecho incontrovertible y contrastable que podemos señalar a través de la astronomía en relación a la vida. Es decir, en relación a todo aquello que se corresponde con el crecimiento, con el decaimiento, con las 4 fases de la vida, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, que esa fase, todo eso se da en el ámbito del... Todo eso se da en el ámbito de la... Todo eso se da en el ámbito del templado, es decir, en el ámbito que define el zodiaco, y no el zodiaco siderio, sino el zodiaco tropical. Porque claro, el problema es para los antiguos cuando de repente ven que se están separando Claro. sus puntos fiduciarios de los momentos en los cuales ocurren las cosas realmente importantes. O sea, por Claro. ejemplo, las crecidas del Nilo, o por ejemplo, las migraciones de las aves, o por ejemplo, las fases de las cosechas. Y Claro. de repente su historia se está divorciando de los fenómenos naturales. Y es Qué entonces fuerte, cuando se ¿verdad? produce, Qué fuerte, sí, sí. el universo se está descomponiendo, se está destruyendo ante nuestros ojos. Estamos viendo cómo quiebra, como lo tropical, que tiene que ver con los hechos incontrovertibles, están rompiendo,
¿de acuerdo? Con lo intelectual, con la manera que nosotros tenemos de entender nuestro vínculo con lo trascendente, es decir, nuestro Cierto, vínculo con Dios. cierto. Entonces hay dos actitudes fundamentales. La actitud de quien se niega a vivir ese divorcio, El que sideralista. es sideralista, y el que de alguna manera se resigna al hecho de que la vida se está emancipando de su razón y que por lo tanto a partir del zodiaco va a tener que empezar a explicar las cosas de manera distinta. Y es entonces cuando irrumpe un factor que es imprescindible comprender si nosotros queremos saber qué es lo que hacemos cuando estamos practicando astrología. Astrología, no astrología moderna, sino astrología, la única astrología que existe, que es el fenómeno de la dignidad. Es decir, la dignidad celestial, es decir, la dignidad Wow. de los planetas asociadas a los signos. Wow, lo que usted está diciendo tiene una profundidad bien grande. O sea, porque lo que usted está diciendo es que estamos hablando de él, con mayúscula, el cisma, en términos de lo que es la conciencia humana. O sea, estamos hablando de algo, y también si uno lo ve desde el punto de vista cronológico, vemos cómo en ese periodo de 400 años, desde Hiparco de Nicea hasta Ptolomeo, vemos cómo el mundo cambió para siempre, ¿verdad? Que hay una simetría ahí muy interesante. Pero lo que usted está diciendo es muy interesante porque vemos cómo ese cisma crea a los que se resignan al cambio o los que se resignan, no necesariamente al cambio, pero los que se resignan a la realidad y los que acaparan la realidad. Y eso es excelente introducción a lo que vamos a hablar ahora, que es básicamente pues el desarrollo histórico. Porque tenemos que recordar, el desarrollo de la astrología pues se remonta a tiempos inmemoriales, pero según los récords históricos, ¿verdad? Nosotros tenemos los primeros indicios de astrología rudimentaria en la Caldea antigua como para el siglo 7, 8 antes de Cristo, ¿verdad? Y los caldeos fueron los que se imaginaron esta idea del zodiaco, los que se imaginaron esta idea de lo que son los planetas y las deidades relacionadas a los planetas, mientras que los egipcios pues se concentraban más en lo que eran los decanatos y el movimiento de rotación diurna, ¿verdad? Pero los caldeos empezaron esta idea y yo le pregunto, Albert, corrígeme si estoy mal, en esa época ellos hacían astrología con un zodiaco que era meramente las constelaciones y las estrellas. Todavía no tenemos el desarrollo de lo que es el zodiaco hasta el siglo V con esta idea de que tienen que ser 12 signos y de 30 grados cada uno, ¿correcto? A ver, el primer fenómeno zodiacal auténticamente asociable a lo horoscópico tiene que ver con el descubrimiento de la relación íntima que hay entre los solsticios y el cambio de las estaciones. Es decir, cuando descubrimos, por ejemplo, que el movimiento del Sol, ¿de acuerdo?, define pues, las diferentes fases del año. Claro, Y eso es el cuando se establecen neolítico, las claves, eso es antiguo, claro. las claves numéricas que sirven para comprender los diferentes ciclos. O sea, cuando, por ejemplo, reconocemos que tenemos 13 lunaciones al año y que tenemos, ciertos planetas que son estrellas errantes cuyos ciclos están implicados los unos en los otros a través de regularidades. Cuando descubrimos ese fenómeno y el hecho del zodiaco es cuando el zodiaco empieza a funcionar. El zodiaco empieza a funcionar cuando empezamos a darnos cuenta, de acuerdo, de que existen divisiones temporales, calendáricas, y de hecho, cuando nosotros estamos viendo el zodiaco, estamos viendo un calendario circular. Estamos viendo el calendario de los meses. Calendario de los meses que se corresponden con las diferentes fases estacionales del año, que no son hechos imaginarios, sino que son hechos claramente contrastables y incontrovertibles. Nosotros vemos solsticio significa el momento en el que el sol se detiene. El sol se detiene en su punto más elevado y en su punto más bajo. Y a partir de ese momento establece un giro. Entonces ese principio es un giro hacia abajo o es un giro hacia arriba. Y en su proceso de crecimiento tiene dos puntos. Un punto de exaltación, que es el cero que corresponde más o menos con el cero de Aries, y un punto de caída, que se corresponde más o menos con el cero de Libra. No exactamente con el cero de Libra, sino que se coloca alrededor del grado 10 de Aries, alrededor del grado 10 de Libra, que en la astrología védica, la primera astrología védica, se corresponde con la exaltación y con la caída del Sol. Es ese punto en el cual se define en un momento histórico muy concreto, de acuerdo a esos lugares, que primero se derivan, por un lado, las dignidades esenciales vinculadas a las exaltaciones, y luego con el paso del tiempo, la comprensión del punto vernal con el punto de giro del Sol en su crecimiento, ¿de acuerdo? Y en su mengua.
y los puntos más elevados y los más bajos, y la división de eso en 4 fases idénticas, y la división tripartita de cada una de esas fases, que es una división tripartita que también se corresponde con fenómenos observables. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, vemos pues Imbolc, Lunasat, las diferentes fases en las cuales tiene su exaltación la luna, sus 4 ciclos de la luna, que se corresponden con mayo, que se corresponden con agosto, que se corresponden con octubre y que se corresponden con febrero, ¿vale? Que son los puntos centrales en las estaciones. Estamos definiendo los signos fijos. Definiendo los signos fijos ya tenemos un zodiaco establecido. ¿Y eso cuándo ocurre? Eso ocurre en tiempos del Neolítico. El Neolítico. Y entonces es cierto que a lo largo del tiempo eso se va formalizando. Pero ya está Y definido quizás en hasta tiempos muy olvidando, concretos. claro está, quizás hasta olvidando de cómo, y ya ahí vemos algo muy importante, que empezamos con el sol. O sea, empezamos con el sol en términos de cómo comenzamos a entender ese zodiaco. Y con el proceso del neolítico a los últimos siglos antes de Cristo, o sea, vemos cómo eso ya se va complicando y complicando más al punto de que ya nos estamos concentrando más en las constelaciones, en términos de la observación nocturna y no tanto en las estaciones del sol, ¿correcto? Hay una puerta de entrada ideal a lo que es el instante en el cual podemos formalizar eso que estamos viendo en el cielo. Es el punto en el que por una coyuntura histórica el punto vernal empieza a coincidir de acuerdo con el desarrollo sidéreo, y de alguna manera durante un tiempo ese punto de inserción pues nos permite una puerta para establecer las deducciones necesarias y establecer los criterios de cálculo que eran accesibles a la gente de ese momento para poder construir técnicamente lo que son las bases del sistema horoscópico como nosotros lo conocemos. Claro. Hay que tener en cuenta que estamos aquí hablando de un ingenio, es decir, estamos hablando aquí de una construcción de índole cibernética, o sea, cibernética en el sentido etimológico de la palabra. Estamos descubriendo cómo el ser humano fabrica probablemente la herramienta más potente de la historia de la humanidad, que es la que nos permite a través de los relojes medir el paso del tiempo y anticipar las situaciones, anticipar las posibles circunstancias vinculadas al ciclo de la naturaleza. Cuando nosotros estamos viendo ya por primera vez que podemos utilizar la naturaleza como una herramienta, ¿de acuerdo?, compatible con nuestra comprensión abstracta de lo que es el devenir de la naturaleza y la complexión del cosmos. Ese punto es un punto que abarca aproximadamente desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Claro. Esos 800 años son 800 años de un proceso de maduración en el cual no solamente en el ámbito de lo astrológico y en la comprensión de los hechos astronómicos, sino en muchos ámbitos diferentes, la humanidad alcanza pues un punto de sofisticación que ya le permite, ¿de acuerdo?, darle la vuelta a su dependencia respecto de los ciclos de la naturaleza. Porque en el momento en el que el ser humano puede describirlos y anticiparlos, puede empezar a dominarlos. Es decir, puede empezar a utilizarlos de manera racional, según causas racionales y modificando pues su actitud para ir de alguna manera domesticando el salvajismo de lo natural, ¿no? Ese detalle Claro. es muy importante. Con lo cual, el zodiaco y el zodiaco tropical en concreto es el gran descubrimiento. En estos momentos, por ejemplo, al margen de que, por ejemplo, en el ámbito de la Védica, en el ámbito hindú, pues se utilice el zodiaco sidéreo, no quita de que sigan utilizando nuestro mismo calendario. Es decir, enero empieza exactamente en el mismo momento, y abril, y mayo, y junio, y todos los meses empiezan en el mismo momento, allí como aquí. Y el día 21 de marzo es el inicio de la primavera en todo el orbe. Y el 21 de septiembre, el principio del otoño, en todo el orbe. O cuando estamos hablando del hemisferio austral, pues al revés. Lo que pasa es que hay que decir aquí una cosa muy importante. Cuando nosotros estamos viendo la humanidad, nosotros estamos viendo que el 94% de la humanidad está en el hemisferio norte. Solamente el 7% de la humanidad vive en el hemisferio sur. Y la gente que vive en el hemisferio sur, en realidad, es gente del hemisferio norte. Es decir, autóctonos que pertenezcan al hemisferio sur, a lo mejor estamos hablando de un 3% de la población mundial.
Y hay que tener en cuenta pues ese factor, que un factor ahí genético, evidentemente, ontogenético, mejor dicho, que nos vincula al hecho de que el ser humano es un fenómeno boreal. Claro. Y ahí también empiezan a salir todas las analogías de que para arriba, hacia el cielo, hacia el polo norte, la estrella. O sea, la idea de cómo lo de arriba tiene una predominancia simbólica y mitológica mucho más importante que hacia lo de abajo, ¿verdad? De cómo queremos subir y trascender hacia arriba y no trascender y bajar hacia abajo, ¿verdad? Y Perdonando a la vez la redundancia. a la vez el hecho de que nosotros solamente podemos observar los planetas al sur. Y que el medio cielo es el mediodía y que el mediodía es el sur, que el mediodía está hacia abajo, mientras que es la medianoche la que está hacia arriba. Oh, Y ese factor también hay que tenerlo en cuenta. y algo que yo quiero recalcar aquí, que lo contestó indirectamente, pero quiero recalcarlo, es la idea de que los antiguos caldeos, ¿verdad? Estamos hablando ya siglo IV, III, justo antes de todo, pues, la transformación que va a traer Alejandro Magno y sus conquistas, que va a ser, pues, la antesala a un montón de cosas, entre ellas, pues, la coagulación de lo que va a ser la astrología helenística. Pero tengamos en mente de que estos antiguos caldeos no era que utilizaban zodiacos siderios, era que las constelaciones estaban alineadas con los cambios de las estaciones, ¿correcto? Sí, aunque cuando nosotros estamos observando, y es lo que me arrojan muchas veces, o lo que se arroja muchas veces en la polémica entre siderios y entre partidarios del zodiaco siderio y partidarios del zodiaco tropical, muchas veces se dice, no, pues es que Festo, por ejemplo, era muy consciente, pues porque se deduce de sus horóscopos, de los que nos han llegado, de que allí había una descompensación y que está utilizando el zodiaco siderio. Cierto, está usando el zodiaco siderio. Pero cuando nosotros vamos a la introducción de esos de técnica, cuando está explicando los procedimientos, de repente se olvida de que está usando el zodiaco siderea y da una explicación claramente tropicalista. Entonces, cuando nosotros estamos viendo prácticamente todas las grandes introducciones, cuando se describen los signos del zodiaco, se hace alusión a las temporadas del año, a las estaciones. La única Sí, explicación plausible. sí, eso es algo que vamos a tocar en todas las partes de este episodio, bueno, de esta charla que va a ser en 3 episodios, porque como dicen en inglés, es el smoking gun, esa es la evidencia de que pues de las que ahí sacamos las cuadruplicidades, o sea, que ahí tenemos la evidencia más clara de que pues la idea tropical estaba ahí, pero en los caldeos no era que ellos utilizaban zodiaco siderio, era que las constelaciones ya estaban alineadas con las temporadas. Y en ese proceso, en el mundo mediterráneo, en el siglo II antes de Cristo, surge un hombre llamado Hiparco de Nicea. Y en el siglo II, Hiparco de Nicea descubre lo que es la precesión de los equinoccios, que comienza ese cisma que estábamos aludiendo y que comienza esta idea de lo que usted mencionó de las personas que se rehusaban a moverse con la realidad y las personas que se movían con la realidad. Y esa realidad era de que el eje de rotación de la Tierra se mueve, se está moviendo 1 grado cada 72 años más o menos. Y algo muy curioso que yo menciono en mi video de astrología védica cuando hablo de la nakshatra de Shitra, es que hay muchas hipótesis en términos de cómo Hiparco descubrió la precesión, porque no se sabe muy bien qué estrella él percató que se estaba moviendo, aludiendo pues a los récords históricos astronómicos que probablemente eran caldeos para ese entonces. Quizás él tuvo acceso de alguna manera, pero el punto es que es muy curioso que hay gente que dice que él utilizó la estrella de Espiga o Spica, que queda en la constelación de Virgo, ¿verdad? Y cómo a través de constatar los movimientos de espiga, él se dio cuenta, espérate, esto no está donde se supone que está. Y se dio cuenta, espérate, es que estamos moviéndonos en relación al trasfondo estelar. Es muy curioso que espiga, spica o chitra en sánscrito es la estrella que hoy en día corresponde al Ayanamsha más utilizado en lo que es la astrología sideral. O sea que vemos ahí una conexión muy particular y muy interesante, pero abonando aquí, o sea, ¿qué podemos hablar respecto al Hiparco de Nicea y este descubrimiento de la precesión de los equinoccios? Que, corrígeme si estoy mal, usted acaba de mencionar que probablemente es de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad, ¿no? Es un descubrimiento, es un Trascendental. descubrimiento que en el fondo, tú lo has dicho, o sea, no es una invención, es un descubrimiento, es el descubrimiento de algo que ya se sabía. O
hay que tener en cuenta que en cuanto a lo que son los registros históricos, ya los periodos de las eras estaban ya formalizados mucho tiempo antes de Hiparco. Oh, wow, ¿Eh? cierto. Oh, wow. Lo que pasa es que Hiparco lo define en términos observacionales y lo define en términos pues formalizados. Como decir, no sé, como decir, por ejemplo, que la doctrina de los radicales, ¿de acuerdo? Pues la inventó Aristóteles, ¿no? Hombre, Aristóteles lo que hizo fue formalizarlo, ya se conocía en aquel tiempo, y dar una lectura que para nosotros resulta pues mucho más comprensible y que no existía antes, ¿no? Pero Hiparco en realidad no está inventando la pólvora, está definiendo, normalizando lo que ya se conocía. O sea, y además, durante mucho tiempo, aquí se ha producido un fenómeno, que es que Hiparco tiene una comprensión mucho más profunda de lo que es la precesión de los equinoccios que los que van a venir después. Porque cuando nosotros estamos hablando de la precesión de los equinoccios, de acuerdo, durante mucho tiempo, incluso autores árabes, por ejemplo, cuando nosotros vemos el Tratado del Orbe de Masalá, el Tratado del Orbe de Masalá, Masalá indica, de acuerdo, que el gran año son 100 años y no 72. Y su hipótesis habla de que el punto vernal en realidad es oscilatorio, no es un movimiento de retrogradación, sino que hay etapas, ¿de acuerdo?, en las que el nodo evoluciona de manera directa y momentos en los que el nodo evoluciona de manera retrógrada, y que es un movimiento oscilatorio, ¿de acuerdo?, en un movimiento que haga un giro total al zodiaco. También, Que ese es uno de las variables, uno de los problemas por la cual los cálculos de las eras y de los años platónicos son tan difíciles de... Hay otras variables, ¿verdad? Que podemos hablar de eso en otro momento. hay variables muy complejas Sí. que establecen las diferencias fundamentales entre los diferentes Ayanamsas. Por ejemplo, el hecho de que cuando nosotros estamos hablando de la retrogradación de los nodos, la retrogradación de los nodos es una retrogradación regular. Es decir, es una oscilación. Y además cabe la posibilidad de que ese movimiento no sea un movimiento siempre a la misma velocidad a lo largo de un periodo, un gran año platónico, ¿de acuerdo? Sino cabe la posibilidad, y de hecho es más que posible, es prácticamente una evidencia, que ese movimiento no sea regular en su fase de retrogradación. Entonces, el problema de la precesión de los equinoccios es un problema del que necesariamente habían de ser ya conscientes, pues quienes definieron los ciclos planetarios con anterioridad a Hiparco, por una razón muy simple, porque hay una descompensación entre el ciclo de la Luna, el ciclo del Sol y sobre todo el ciclo de Saturno, de acuerdo, que determina necesariamente que tiene que haber una derivación que los haga coincidir, y esa derivación se corresponde precisamente con la precesión de los equinoccios. O sea que O sea, usted está diciendo de que Hiparco redescubrió hasta cierto punto la precesión, o que la lo precesión ya se formalizó de la misma, lo formalizó, o sea que ya se conocía. de la misma manera que Empédocles ya definió claramente la diferencia entre los elementos, y sin embargo cuando nosotros estamos hablando de la teoría de los elementos o la doctrina de los elementos, pues nos referimos a Aristóteles. De la misma manera, Aristóteles no inventó prácticamente nada. O sea, no inventó nada. Entiendo. Lo único que hizo fue formalizarlo. Es como Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón formalizó el descubrimiento de América, pero ya habían chinos que habían llegado, nórdicos, ese tipo de cosas. Ok, entiendo. Copiado. Y es lo mismo cuando estamos hablando del zodiaco. Se dice que el zodiaco es un invento relativamente reciente, pero es evidente que la razón por la cual miramos al cielo es porque el cielo pues tiene una relación con los ciclos de las estaciones. Entonces ya se conocían los ciclos de las estaciones con anterioridad, y por lo tanto ya se sabía que el ciclo del Sol estaba dividido en cuatro estaciones. Y ya tener las 4 estaciones implica tener virtualmente el zodiaco. Y ya cuando estamos hablando, como tú estabas comentando, de las cuadruplicidades, estamos hablando del ritmo ternario de cada uno de los tiempos, ¿no? Entonces, aquí cuando nosotros estamos hablando del punto en el que el zodiaco se vuelve exactamente lo que nosotros conocemos, es a partir de un momento determinado en el ámbito de la astrología bizantina, cuando los elementos ya no son simplemente lo que definen los cuadrantes en las estaciones, sino que dentro de cada estación ya empezamos en cada una de esas diferentes fases a asociar cada uno de las diferentes intersecciones, ya no por sus modalidades, ya no por sus ritmos, sino también por sus cualidades primarias activas. Claro. Y luego con posterioridad, pues con los factores pasivos. Y luego a partir de ese momento, pues ya tenemos una descripción que se vuelve una descripción pormenorizada y que ya encontramos, por ejemplo, en textos muy precoces, en la historia de la astrología, donde se definen las cualidades de los signos, ¿no? Claro. Y hay que recalcar algo también. O sea, usted dice que lo formalizó, pero a mi entender,
hubo astrólogos, bueno, en esa época eran astrónomos, qué cara, pero hubo personas que negaron las ideas de Hiparco, la idea del zodiaco tropical, y no fue hasta 400 años después cuando se empezó a formalizar más, digamos, más arraigadamente con Ptolomeo de Alejandría, específicamente con el Tetrabilis y el Almagesto. Y de hecho hubo un periodo en esos 400 años que ahí es que se crea el cisma, ahí es que se coagula lo que es la astrología helenística, desde el punto de vista teológico, ahí es que Dios baja a la tierra, o sea, pasan un montón de cosas en esa escisión, en ese cisma que usted está mencionando, de que básicamente, o sea, Dios bajó a la tierra en ese momento, según muchas personas, según la fe cristiana, ¿verdad? Pero que es un momento trascendental. Pero hubo personas que negaron a Hiparco, hubo personas que se querían mantener con la idea de las estrellas fijas, y creo que este astrólogo Trisalio, aludía a la idea, disculpe caballero, Trásilo aludía a la idea de que realmente los signos no empezaban hasta 8 grados. Después antes de que empezaban, o después, no sabría corregir, pero ahí tenemos antes, o sea, que ahí tenemos básicamente el comienzo de lo que sería el primer Ayanamsha, ¿no? Sí. ¡Qué loco, sí, ¿verdad? Pero es que no es tan loco en realidad. O sea, disculpe, antes de proseguir, aguante ese pensamiento. Para aquellos que no sepan, Ayanamsha es una palabra en sánscrito que se utiliza para corregir el zodiaco tropical al zodiaco sidereal. Es decir, Ayanamsha es el cálculo que se utiliza para cambiar un zodiaco tropical a uno siderio. Adelante, disculpe. Bueno, sí, efectivamente. Y luego, pues cuando nosotros estamos, en aquel momento tampoco era tan crítico, la división tampoco era tan marcada como en otros momentos en los que sí ha sido importante pues sacarnos los ojos mutuamente, de acuerdo, para averiguar sobre qué patrón debemos construir. Sobre todo el gran problema que plantea la dicotomía entre el zodiaco sidereal y el zodiaco tropical, que es la validez de las dignidades esenciales, ¿no? Entonces hay que entender que las dignidades esenciales, mientras los dos zodiacos estuvieran coaligados, ¿de acuerdo? No eran una cuestión tan decisiva. Quiere decirse que en ese momento de crisis, en ese momento de ruptura, ese cisma, como todos he dicho, es cuando realmente se empiezan a desarrollar las herramientas más profundas en cuanto a la técnica horoscópica, y empezamos a desarrollar, o se empieza a desarrollar en el ámbito de la astrología, pues las herramientas que luego con el paso del tiempo se han ido emancipando hasta convertirse pues en nuestra varita mágica, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos de magos, pues lo tenemos de comprensión de lo que son las dignidades esenciales asociadas, o sea, las dignidades zodiacales, que es su verdadero nombre, no sé por qué las llamamos esenciales, ¿de acuerdo? Lo más correcto sería hablar de dignidades zodiacales, ¿no? Wow. Y es bien loco también la figura de Ptolomeo, que nosotros hemos hablado de ella en episodios anteriores, de cómo Ptolomeo es una figura bien particular, porque él representó una figura que reformó muchas cosas de la astrología tradicional y trajo conceptos que él mismo inventó. Pero por el otro lado, gracias a él fue que se empezó a formalizar la idea del zodiaco tropical, más que nada. Y cómo su influencia creó las pautas para que las personas se dieran cuenta, espérate, sí, la precesión tiene un efecto y el zodiaco se debe contar desde el equinoccio vernal boreal para que haga pues razón en términos a lo que nosotros estamos experimentando con los movimientos del sol y sus efectos sobre la tierra, sobre los animales, sobre las plantas y como consecuencia sobre la cultura humana. Es bien interesante ver cómo esa figura de Ptolomeo en este caso pues fue muy importante. Y a la misma vez cómo muchos astrólogos empiezan a negarse a cambiar, ¿verdad? Y cómo eso al día de hoy pues es básicamente inexistente más que en la India, ¿verdad? Claro, hay astrólogos modernos que utilizan astrología sideral, hay una cosa que se llama astrología babilónica, que es sideralista, pero no sé cuánto tenga de babilónica, porque pues Babilonia se conquistó muchas veces por muchas personas, por muchas culturas, desde su inicio en los siglos antes de Cristo hasta el día de hoy, pues se ha conquistado varias veces, o sea que no sé a qué se refieren por astrología babilónica, más allá del hecho de que sea de Irak, ¿verdad?
o de esa área del Tigris y el Éufrates, pero a lo que me refiero es que solamente se mantuvo en la India, y la India es la India, ¿verdad? La India es un universo en sí mismo, y la India es un sitio muy extraño, muy bello, pero muy extraño, que tiene sus particularidades únicas. Pero vemos cómo Hiparco comenzó esto y cómo no se consolidó hasta Ptolomeo, 400 años. ¿Estamos en lo correcto al decir eso, Albert? Vamos a ver, si es que le daba mucha relevancia a Ptolomeo, porque en general la historia de nuestra ciencia, pues se operan Claro. en varios momentos giros decisivos en la comprensión de la técnica, precisamente alrededor de la dicotomía, la diferencia entre el sistema de Doroteo y el sistema de Ptolomeo, que tampoco es tan diferente, ¿no? Entonces, Ptolomeo es un personaje al que tiene mucha importancia, claro, como otros autores, ¿de acuerdo? De la época helenística. Bueno, decir Ptolomeo, que es de la época helenística, también es un tanto un abuso, ¿no? Que hay mucha diferencia en tiempo Sí. respecto de la era helenística, ¿no? O sea, hablamos de la astrología helenística de la misma manera que tú comentabas que se refería a la astrología babilónica. O sea, nosotros no pertenecemos a ese mundo, y sin embargo reputamos que hacemos astrología helenística. Y Luego vemos de el hecho tengo libro entendido de que Chris ya, Brennan, y en el libro de Chris Brennan claro, pues estamos viendo hasta los tiempos de Teófilo de Edesa, de acuerdo, una serie de autores que se denominan astrólogos helenísticos. Estamos viendo astrología bizantina, estamos viendo astrología latina, estamos viendo astrología pre-helenística, de acuerdo, y varias etapas. O sea, hay que ver que esos son 1000 años, de acuerdo, y que hay pues una evolución, aunque ya sé que la palabra evolución es una palabra ante la que deberíamos rasgarnos las vestiduras, pero nos sirve para entendernos, ¿de acuerdo? Vemos unas transformaciones muy importantes. y a la misma vez la época de Alejandro Magno ya representaba la era más decadente de la tradición griega, o sea que vemos ya que con Alejandro Magno que comienza lo que sería pues el Imperio Macedónico, que crea este Esa melting es pot una, helenístico, ya, esa es ya, una, esa es una de las grandes luchas que tuvimos nosotros en nuestros tiempos, bueno, que tuvieron los de nuestra generación en la universidad, de acuerdo, cuando se referían a los periodos de la cultura griega antigua, ¿no? Entonces se dice en los últimos momentos los estertores de la cultura clásica griega, pues tienen que ver con el ascenso de Alejandro, ¿de acuerdo? Y las monarquías seleucidas. Pero eso no correcto, es cierto, porque después del momento en el que, después de ese momento, vivimos un proceso, se vivió en el Mediterráneo un proceso de helenización correcto, que continuó floreciente y llegó a unos niveles extraordinarios de influencia a través del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano, toda la cultura del Imperio Romano, o sea, la élite del Imperio Romano, en cuanto a lo que es ciencia y conocimiento, fue griega. Quiere correcto, decirse que el momento de mayor plenitud se corresponde con los siglos que van del segundo al cuarto. ¿Sí? Y ahí estamos viendo un momento de enorme, enorme, enorme esplendor de la cultura griega, en donde prácticamente no tiene ningún tipo de rival. O sea, porque ya la cultura egipcia pues ha ido decayendo, pues ha producido el eclecticismo, un fenómeno de sincretización, y ese proceso de sincretización ya lo helenístico ha englobado, ha fagocitado totalmente pues el legado mesopotamio y sirio, ¿de acuerdo? Y el egipcio, ¿no? Y todo eso de todo eso no está exento, ¿de acuerdo?, el proceso de evolución de la astrología. O sea, cuando nosotros estamos hablando de los astrólogos, de los grandes astrólogos, Porfirio, Antíoco, Proclo, ¿de acuerdo? Pues todos esos autores del neoplatonismo, incluso los autores como Fírmico Materno, que es ya del tiempo. De hecho, Fírmico romano, Materno fue pagano y cristiano, es decir, fue a lo largo del tiempo converso, fue un cristiano converso, vivió esa época concretamente, ¿vale? Que estamos hablando del siglo IV, o sea, estamos hablando ya de un periodo pues muy provecto dentro de lo que es, desde el punto de vista clásico, el proceso de desarrollo de la cultura griega. Una cosa que no entiende a cabalidad la gente es que cuando nosotros estamos analizando el hecho astrológico en esas etapas del mundo antiguo, estamos haciendo mucho más que astrología. Estamos entendiendo el momento decisivo en el cual se está construyendo la identidad occidental. Es decir, en cierto, ese instante, que es un periodo de más de 1000 años, cierto. es donde realmente nosotros llegamos a ser lo que somos.
Entonces, había una cosa que decía Nietzsche, con la que estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que no haya pensado un griego no ha sido capaz de pensarlo un europeo. Eh, Entonces, hay que tener en cuenta que todo lo que se cocina allí, en términos de ciencia, en términos de cultura, en términos de filosofía, está ya presente en esos momentos. Comprender la astrología, que es una tecnología puntera en aquel tiempo, frente a la ciencia, el conocimiento de aquel tiempo, ¿de acuerdo? Es comprender a cabalidad la herramienta que esas personas utilizaron para llevarnos al punto cultural del que nosotros hemos estado viviendo en Occidente y del cual seguimos viviendo aún hoy en día, ¿de acuerdo? Que nos ha llevado hasta donde estamos. Entonces, descubrir la identidad de la astrología no es solamente rehabilitar lo astrológico, sino es también rehabilitar nuestra propia identidad, porque a través de la astrología tenemos la comprensión fehaciente, porque nosotros podemos volver al pasado y mirar cómo estaban las estrellas en ese momento. Es decir, podemos ver lo que ellos estaban viendo y sobre sus técnicas podemos comprender lo que ellos estaban comprendiendo y podemos de alguna manera familiarizarnos con su paradigma y podemos interiorizarlo y de alguna forma es como tener un reservorio inagotable, es como tener una máquina del tiempo realmente. cierto. El cielo es una máquina del tiempo que nos permite comprender prácticamente cualquier momento histórico. Y a la misma vez estaba pensando que esto fue una charla que di hace poco de las grandes conjunciones, de cómo eso cuaja perfectamente con el último ciclo grande que comienza como para el siglo V o VI después de Cristo, que es esa alzada de la cristiandad que termina con el siglo XVI, que es en el ciclo que estamos ahora, ¿verdad? De las grandes conjunciones, los ciclos grandes, claro, de 800 y 1000 años. Pero estaba hablando respecto a las diferencias entre Ptolomeo y Doroteo, y la figura de Ptolomeo y cuán importante era dentro de la manifestación del zodiaco tropical y cómo esto va a tener unas repercusiones dentro de todo lo que acaba de decir. Me Hombre, yo gustaría... estoy muy de acuerdo con lo que dice Rafa Gil de que Ptolomeo usaba el zodiaco sidereal. Es decir, él utilizaba el zodiaco sidereal. Lo que pasa es que es consciente, de acuerdo, de que el zodiaco astronómico, lo que tú denominas zodiaco astronómico en sí, no es zodiaco porque corresponde precisamente con las constelaciones. Él tenía bien presente pues la mecánica de ese reloj. Lo que pasa es que es completamente consciente y se desarrolla en Alma Gesto y se indican varios puntos, de acuerdo que a nosotros lo que nos importa no es no es cómo gira el cielo, sino la manera en que nosotros podemos comprender la forma en que gira el cielo tal según nos afecta, Y esa condición es muy importante tener en cuenta. La hipótesis de los planetas lo indica Ptolomeo en varios lugares, ¿no? O sea que... Entonces, sí, nos quedó cuando tuvimos la charla con Rafa, de acuerdo, pues hablar, de acuerdo, de toda la abundancia que tenemos de material a la hora de tratar de comprender, pues, qué se produjo alrededor de la utilización de estos mecanismos, estas herramientas. Hay que entender que el zodíaco es una herramienta, ¿vale? Claro. Que sirve para comprender lo que estamos viendo. Claro, y a la misma vez vemos cómo la idealización de algo crea las bases para un cisma cuando esa idealización no concuerda con la realidad. Y yo creo que eso también fue parte de este descubrimiento o redescubrimiento o formalización de lo que era la precesión de los equinoccios, que a menor grado vemos más tarde también con la corrección del calendario gregoriano. La idea de que el calendario gregoriano se corrigió porque se estaban dando cuenta de que las lunas nuevas no estaban cayendo dentro de lo que era Semana Santa. Claro, eso no se debía a un fenómeno astronómico, sencillamente a un fallo matemático, pero se corrigió. Y básicamente eso fue lo que hicieron esos astrólogos en los primeros siglos de nuestra era. Dijeron, espérate, tenemos que corregir esto. Y hay personas que, no sé si la palabra sea porque son testarudos, o porque son heterodoxos, o porque son ignorantes. Habían personas que se rehusaban a darse cuenta de que las estrellas y lo que vivimos en este plano sublunar de los 4 elementos, pues había una variación, ¿verdad? Y corrígeme si estoy mal, Albert, del siglo II en adelante, digamos con Ptolomeo, como hemos escrito en el pequeño bosquejo que le envié, o sea, del siglo II en adelante es que podemos empezar a hablar claramente de una astrología con zodiaco tropical y una astrología con zodiaco sideral, ¿correcto?
Sí, aunque yo en lo que he observado, en lo que he leído, pues Todo no ha sido veo tropical. ningún... No, es ¿No? que no en todo, no en todo momento. O sea, Ok. hay citas ciertamente en las que vemos claramente una alusión al zodiaco siderio. Pero yo creo que por encima de todo, la actitud del astrólogo clásico en general, yo creo que es una actitud muy propia del tiempo, es emplear las herramientas en función de las necesidades del momento. O sea, por ejemplo, cuando nosotros vemos la inmensa floración, por ejemplo, de la fesis zodiacal, el uso de las fidarias, de la técnica de los distribuidores, lo que se llamó la técnica del índice participante, todos los periodos, muchos de ellos podrían entrar en conflicto, ¿no? Pero no, que simplemente se utilizan cuando se necesitan y en relación a lo que se necesita en un momento dado. O sea, yo no niego que se utiliza un zodiaco siderio y que se sigue utilizando un zodiaco siderio, que los mismos apóstoles del zodiaco tropical usaron el zodiaco siderio en un determinado contexto. Claro, Pero es especialmente porque el en zodiaco esos primeros siderio, siglos, claro, en esos primeros siglos donde, como acabamos de aludir, las diferencias no eran tantas. bueno, en que las diferencias no eran tantas, o en realidad porque lo que ellos querían ver, pues no necesariamente se correspondía o no suponía ningún problema establecer otros sistemas de referencia. ¿Mm? Y a la misma vez, ¿no cree también que nosotros hemos llegado a un nivel de sofisticación astronómica tan y tan alta Lo debido a que la hemos, computación que nosotros a veces como que nos vamos en este viaje de cálculo y de astronomía y no nos bajamos a algo más sencillo de fe y de práctica como estos antiguos astrólogos pues dominaban, ¿verdad? No estamos diciendo de que ellos no eran astrónomos capaces, pero su nivel de computación estaba limitado a sus instrumentos técnicos. ¿No cree que eso también tenga que ver con esta idea de esta obsesión que hay hoy en día, zodiaco siderio, zodiaco tropical? Tiene que ver con, digamos, con esa sobresaturación de aparatos tecnológicos y de a ver, facilidad astronómica yo lo que computarizada. creo es que en estos momentos, sobre todo en la astrología profesional, lo que hay es una abundancia, una sobreabundancia hay mucho ruido, ¿no? Claro, O sea, yo, por ejemplo, hoy he hecho una sesión para enseñar a rectificar, ¿vale? Donde hemos estado hablando prácticamente de todas las técnicas de rectificación que se utilizan y pues la alusión por parte de mi alumna de acuerdo a los diferentes sistemas que ella utiliza como astróloga profesional desde hace muchísimo tiempo. Porque el gran problema del astrólogo contemporáneo es las técnicas de rectificación, que es como decir que en realidad no se entiende la prognosis. Entonces, yo le decía, ¿no? Pasa de los programas. La mejor manera es elimina todo el ruido y ve directamente a lo que necesitas. Es decir, aprende economía, o sea, aprende a economizar recursos y a hacer funcionar o utilizar los recursos en función de tus necesidades, en función de las necesidades de tu consultante, ¿vale? claro. El tema es que cuando nosotros estamos hablando del zodiaco siderio, del zodiaco tropical, como estábamos comentando antes, estamos aludiendo a herramientas. Es como si tú vas a un ebanista y quieres que te haga un sillón, ¿de acuerdo? Pues el ebanista cogerá pues, una púa de unas determinadas características, y lo que quiere hacer es un torneado de unas determinadas características, y cogerá una gubia de otro corte, ¿de acuerdo? Si lo que necesita es hacer algo distinto. Y no se nos ocurrirá ser fundamentalistas y decirle, no, es que todo tienes que hacer con la misma gubia. Es decir, una gubia universal, una ganzúa universal. Yo llevo un llavero, en el llavero tengo 10 llaves diferentes, 10 llaves distintas, todas las llaves son distintas. Y la idea que nosotros tenemos en el ámbito de la astrología es como si tuviéramos que usar una llave para todo. Cierto. Y eso no funciona así. O sea, es que aquí estamos hablando de un arte. Lo importante es lo que hacemos. Sobre todo comprender el proceso de lo que hacemos y en función de ese proceso elegir nuestra herramienta. Hay muchos puntos de referencia. O sea, cuando nosotros estamos hablando de zodiaco siderio, estamos hablando de una herramienta que tiene su sentido. Si nosotros, por ejemplo, desvinculamos el proceso de lo que observamos en los cielos y los puntos en los cuales están transitando los planetas errantes realmente, cuando lo que nosotros necesitamos es practicar una astrología predictiva en la cual la posición de los planetas, tal y como las observamos en relación a las estrellas mal llamadas fijas, en esas circunstancias necesitamos un zodiaco siderio. ¿Por qué negarnos a utilizar un zodiaco siderio? ¿Por qué? Porque el zodiaco tropical habla de las repercusiones que tiene eso a un nivel esencial, a un nivel natural, a un nivel del proceso de cambio que observamos en las cosas Claro. que están sujetas a generación y corrupción. Simplemente por ese motivo.
No, es que aquí lo mismo que pasa con signos enteros, signos y signos de cuadrantes. O sea, ¿por qué tenemos en el ámbito antiguo? Sabemos, por ejemplo, que Abuelo y Al-Khayyat están utilizando por lo menos 3 sistemas de casas distintos. Entre ellos, como base, el sistema de casas de signos enteros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros nos tiramos del pelo los unos a los otros para averiguar cuál es el sistema mejor? Es Porque el la mejor dependiendo astrología del contexto. nunca se hizo para las masas. Tal vez, tal vez. Pero en todo caso nosotros estamos viendo que cuando de lo que se trata, por ejemplo, es de hablar de los zodíacos, ahí nos volvemos quizás excesivamente dogmáticos, ¿no? Claro, definitivo. Y sobre todo, lo que observamos es que hay muy poco conocimiento, incluso entre los astrólogos profesionales, acerca de por qué usan lo que usan. Y una comprensión a nivel conceptual bastante deficiente de lo que son las diversas connotaciones que conllevan desde un punto de vista cosmológico los conceptos de los que nos valemos para hacer nuestro trabajo, ¿no? Y Make, eso es algo, make eso es algo, astrology great again. Es que todo lo que usted dice hace sentido. Es que, pues, como le mencioné, la astrología nunca fue para las masas. Y como dice el axioma, el hombre común se deja dominar por sus estrellas y el hombre sabio las domina. Y básicamente eso lo podemos extrapolar a la realidad contemporánea de lo que es la astrología en el mundo moderno. En mi opinión, ¿verdad? Y creo que lo que usted dice yo lo entiendo completamente. Y yo creo que va a haber muchas personas que lo van a comprender, pero van a haber personas que no lo van a comprender porque no tienen la capacidad. Y no es una cuestión elitista en el sentido negativo, es una cuestión elitista en el sentido positivo tradicional de lo que era la disciplina como cualquier otra. yo soy bastante, yo en ese sentido, yo tengo muchos planetas en Tierra en la carta, tengo mucha Tierra en general, pues eso es algo que marca bastante mi praxis, ¿no? Yo creo que se puede enseñar astrología al nivel en que la gente la puede comprender y aplicar de una forma muy útil, y una forma Cierto, muy eso es práctica cierto. en ese nivel es donde nosotros tenemos que manejarnos en estos Definitivo. momentos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un momento muy incipiente de rehabilitación de la identidad de lo astrológico. Entonces nosotros somos todavía una generación muy cercana al momento de irrupción de los textos tradicionales. Estamos empezando a Estamos entender, en pañales, ¿cierto? sí, estamos muy cerca del momento. Pues, entonces no debemos dejar de investigar, pero Cierto. no debemos tampoco evitar, ¿de acuerdo?, transmitir las cosas desde el punto de vista de una praxis, desde el Claro. punto de vista del oficio y ampliar la base de la comprensión de lo que son las herramientas de la astrología. Y por eso estamos haciendo este podcast. Y Albert, Mm. yo creo que este ha sido un excelente primer episodio para hablar de lo que es la dicotomía del zodiaco tropical o trópico y el zodiaco sideral o siderio. Y yo creo que ya debemos cerrar esta primera charla, pero sin duda Muy alguna bien. ha sido muy enriquecedora. ¿Algún pensamiento para cerrar esta parte introductoria? Y recuerden, en la parte 2 vamos a estar metiéndonos de lleno dentro de lo que es el zodiaco tropical, ya dada esta pues introducción histórica de cómo se han desarrollado las ideas del zodiaco a lo largo de los siglos antes de Ptolomeo y antes de que las personas se dieran cuenta, espérate, hay una precesión de los equinoccios. Respecto de todas estas cuestiones, yo lo que les recomiendo es que al lado de un acercamiento a lo que son las fuentes, que eviten por encima de todo las transmisiones indirectas. Es decir, que eviten hasta cierto punto la opinión que tienen los astrólogos actuales acerca de los astrólogos antiguos. O sea, que vayan a la A la lectura, fuente, aunque claro. sea a que vayan a las fuentes. Y este momento es un momento importante en ese sentido, porque en estos momentos nadie sabe lo suficiente como para dar una opinión formada acerca de lo que acaeció en ese instante, y tenemos que aprender a sacar nuestras propias consecuencias, ¿no? Claro. Y por lo tanto es muy importante prescindir de esos puentes, ¿no? Debemos esforzarnos primero por comprender el contexto histórico, y eso, pues por suerte, es muy sencillo, porque tenemos las academias y las universidades donde podemos estudiar historia comparada, historia de religiones, antropología, ¿vale? Esas disciplinas son disciplinas que nos pueden ser de más utilidad que no la visión que tienen los astrólogos practicantes, ¿de acuerdo?, cuando tratan de interpretar a los autores antiguos.
nosotros debemos ir muy bien formados en materias humanísticas y tratar una visión lo más desprejuiciada posible de entender esas obras, esas grandes obras del pensamiento. Y ese es el factor fundamental. Luego, sobre todo, lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo aquí, es decir, hablando entre nosotros para intercambiar sensaciones y comunicar sugestiones y ver realmente eso cómo se enfatiza a través de nuestra acción en nuestra praxis cotidiana. Y sobre todo una cosa muy importante en la astrología es practicar, practicar y practicar. Amén, amén. Bueno, Albert, nos vemos en el próximo episodio, o mejor dicho, en la segunda parte de esta discusión, donde vamos a meternos de lleno dentro de lo que es el zodiaco tropical y la riqueza que tiene, sin duda alguna. Así que, Albert, nos vemos en el próximo, así que muchísimas gracias como siempre. Si Dios quiere. Amén.